Déjame contarte algo que casi nadie te explica, pero que todos los días te afecta, aunque tú no trabajes o trabajes en finanzas. Hoy te voy a contar la historia real detrás de los bancos, porque cuando tú entiendes la historia y el porqué de las cosas, dejas de ver el mundo igual. Durante siglos el dinero era físico, oro, plata, monedas, tenía peso, tenía forma y tenía valor porque era escaso. Eso hacía el intercambio fácil de entender. Tú entregabas tu metal, tu oro, y recibías comida, herramientas, tierra y servicio. Pero ese sistema tenía un problema enorme. El dinero físico era lento, era peligroso transportarlo y era demasiado fácil perderlo y que te lo robaran. Y con ese problema aparece una necesidad básica. ¿Dónde guardo esto sin que me lo roben? Y ahí nace la primera versión del banco, no como las típicas instituciones modernas que conocemos hoy en día, sino como idea, custodia en aquel tiempo. En distintas épocas esas custodias le ofrecieron templos, comerciantes poderosos, casas de cambio y familias con mucho poder. Porque al principio el negocio no era prestar, el negocio era ser el lugar confiable donde guardar. Aquí es donde empieza el giro más importante de toda esta historia. Tú depositabas tu oro en el lugar seguro y te daban un papel que decía, este papel representa tu oro. Al principio ese papel era solo un recibo, un comprobante. Pero con el tiempo las personas se dieron cuenta de algo obvio. Es más fácil pagar con un papel que ir a buscar mi oro, cargarlo, contarlo y exponerme. Y entonces ocurre un cambio que cambió el mundo. Si suficientes personas confiaban en el papel se volvía dinero. En ese momento el poder deja de ser solo metal y empieza a ser una confianza organizada. Fue eficiencia y sabían que donde hay eficiencia aparece poder. Y cuando aparece poder aparecen las preguntas peligrosas como si todos confían en el papel, ¿qué pasa si alguien da más comprobantes que el oro que tienen? Y ahí comenzó la jugada que creó los bancos modernos. Los custodios que guardaban oro notaban algo. La mayoría de las personas no retiraban su oro el mismo día o al mismo tiempo. Venían hoy, otros venían mañana, la semana que viene o el mes que viene. Y entonces alguien hizo una pregunta que cambió la economía mundial. Si casi nadie retira todo, ¿por qué no presto una parte y cobro intereses? Y ahí nace el banco moderno, un sistema donde los bancos no solo guardan, también prestan. Y cuando un banco presta, nace el motor real del sistema moderno. El crédito y la deuda. Ciudades, empresas, fábricas, carreteras, gobiernos, todo eso se ha construido con crédito y todo depende del crédito. Y aquí entran los nombres que casi no se mencionan de manera pública, la familia, instituciones y políticos que formalizaron este juego. Cuando el sistema se hace grande, no solo lo mueven los edificios, sino que también las personas y las decisiones. En Europa, familias bancarias como los Rothschild se volvieron influyentes en el financiamiento de estados durante el siglo XIX. En Estados Unidos, nombres como JP Morgan marcaron momentos donde el sistema dependía de liquidez y confianza, especialmente antes de que existiera una banca central moderna. Y en la arquitectura de los bancos centrales aparecieron figuras como Paul Warburg y políticos como Nelson Aldrich, asociados a debates y planes previos que empujaron reformas bancarias. Y estas personas estaban en la mesa donde se diseñaban las reglas, liquidez y estabilidad. Ahora, vamos a entrar en el tema de los primeros imperios bancarios y la política del dinero. Para que un banco funcione necesita dos cosas, capital y reputación. En Europa, una de las historias más citadas en el origen del banking moderno, el Banco Medici, fundado en el 1397 por Giovanni di Bizzi de Medici, una institución que ayudó a profesionalizar prácticas financieras y a conectar comercio, poder y política. Una época donde la reputación era muy valiosa, más valiosa que cualquier documento. Más adelante, con el crecimiento del comercio internacional, aparecen instituciones diseñadas para estabilizar pagos y evitar caos monetario. Un ejemplo clave es el Banco de Ámsterdam, Wissel Bank, fundado en el 1609, que buscaba ordenar depósitos y pagos en una economía con demasiadas monedas circulando. Y luego viene un punto decisivo. En el 1694 Inglaterra necesitaba dinero en el Estado, necesitaba financiarse, especialmente en un contexto de guerra.
y se crea una institución con un propósito claro: recaudar fondos para el gobierno. Y ahí nace el Bank of England, fundado en el 1694 para ayudar a levantar fondos para el Estado. Un momento histórico porque el banco y el gobierno empezaron a operar como aliados estructurales del sistema financiero moderno. Esto es importante. La historia bancaria no es solo economía, es una mezcla de gobierno, guerra, comercio y control. Cuando un Estado aprende a financiarse con deuda, cambia luego para siempre. Y si esto fue el nacimiento del sistema, pero en el siglo XX fue el momento en el que el juego se industrializó y se volvió más global. Con el tiempo los países se dieron cuenta de algo: si la banca opera con confianza, cuando la confianza se rompe, todo se desmorona. Y ahí aparecen crisis conocidas como las corridas bancarias, momentos donde mucha gente intenta retirar dinero al mismo tiempo. Para sostener el sistema nacen estructuras de supervisión y sobre todo el concepto del Banco Central, el guardia del sistema. Un banco central no es un banco normal, es una institución que influye en la cantidad de dinero circulando, el costo de crédito o tasas de interés y la estabilidad del sistema en crisis. Por eso cuando tú escuchas subieron las tasas o bajaron las tasas, no es un tema de experto, es un cambio directo en tu vida. Impacta tarjetas, préstamos, hipotecas, negocio, empleo, costo de vida, básicamente todo. Voy a hacer un pequeño pause en esta parte del video para comentarte que este contenido es parte de mi comunidad exclusiva donde hablamos de trading, economía y mentalidad con más profundidad. Si te interesa aprender de forma más directa y con estructura, el enlace para acceder a la comunidad está en la descripción. Pero para que el sistema fuera realmente mundial faltaba algo: coordinación internacional. Y ahí entra una institución que casi nadie menciona, el BIS, el Club de los Bancos Centrales. En 1930 se crea el Bank for International Settlement, el famoso BIS, en el contexto del Young Plan, ligado a los temas de preparaciones posteriores a la Primera Guerra Mundial. El BIS se convierte con el tiempo en una plataforma de cooperación entre bancos centrales. No es un banco para personas comunes y corrientes, es un banco para instituciones únicamente. ¿Y por qué eso importa? Porque ahí se discuten estándares, coordinación, estabilidad y tendencias del sistema financiero global. Si tú quieres entender cómo se mueve la banca mundial, tienes que entender que existe un nivel más arriba donde se discuten cuentas que no son personales, se discute el sistema completo. Y luego llega el evento que rediseñó el mundo moderno, la arquitectura financiera después de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, y el mundo que usamos hoy. En 1944, mientras el mundo todavía estaba en guerra, 44 países se reunieron para diseñar el orden financiero de la posguerra. Ese momento se conoce como Bretton Woods. De ahí nacen instituciones clave como el Fondo Monetario Internacional, el IMF y el Banco Mundial. Y aquí entran nombres históricos reales: John Maynard Keynes, economista británico influyente en el diseño de ideas económicas del periodo; Harry Dexter White, figura central del lado estadounidense en los planes de Bretton Woods. ¿Por qué esto importa? Porque el sistema en el que tú vives hoy, el tipo de cambio, comercio global, reserva, reglas financieras no salieron de la nada. Salió de acuerdos de instituciones gigantes, de decisiones que son políticas. Y luego llegamos a una parte que la mayoría no entiende: cómo se creó la banca moderna en Estados Unidos y por qué el crédito se volvió una fuerza histórica, la Reserva Federal y el diseño del siglo XX. Estados Unidos no siempre tuvo un banco central como lo conocemos hoy. En 1913 se aprobó el Federal Reserve Act, una ley que crea el sistema de la Reserva Federal, que fue firmado por el presidente Woodrow Wilson. Y aquí entran nombres legislativos clave vinculados a esa ley: Carter Glass o Robert Owen. Además, hay capítulos históricos muy estudiados sobre los debates y planes previos, incluyendo propuestas asociadas a la National Monetary Commission y discusiones de reformas bancarias en esos años. Este fue el momento que marca una transición. Un país que se convierte en una potencia industrial necesita estabilidad financiera, porque sin estabilidad el sistema se destruye por pánico, por liquidez y por crisis.
Pero ahora viene lo que realmente te afecta a ti, como la banca pasó de servir el comercio a servir como el motor diario del consumo moderno. Hoy la mayoría de las personas casi no viven con dinero cash, viven dentro del sistema de crédito. Crédito para casa, crédito para carro, crédito para estudios, crédito para negocios, crédito para consumo, crédito para emergencias. Y la pregunta que te cambia la mente es esta: si el dinero es confianza y el crédito es deuda, ¿quién gana cuando tú no entiendes el sistema? Gana quien domina tasas, términos, riesgo, liquidez, disciplina, estrategia. Por eso ves dos realidades al mismo tiempo. Ves personas que trabajan más y sienten que avanzan menos, y ves personas que entienden el crédito, lo estructuran y cómo crecen. Y hay que darse la tarea de entender el juego de verdad. La historia real de los bancos te enseña una cosa sencilla. El sistema financiero no está hecho de metal, está hecho de confianza. Y esa confianza se mueve con reglas como política monetaria, tasas de interés, créditos, deuda, instituciones, mercados. Y cuando tú entiendes eso, dejas de vivir reaccionando. No se trata de odiar tampoco a los bancos, se trata de comprenderlos. Porque el problema no es que exista un sistema, el problema es vivir dentro de un sistema y no entenderlo. Si tú no aprendes a proteger tu dinero, si tú no aprendes a tomar mejores decisiones financieras, si tú no aprendes a invertir y a educarte, vas a pasar años trabajando y sintiendo que cada que el tiempo pasa se vuelve más complicado. Si este video te abrió la mente, perfecto, esa era la meta. Que empieces a ver y a entender lo que antes no veía. Porque cuando entiendes cómo nació la banca, entiendes por qué el dinero se mueve y cómo se mueve. Y entiendes por qué muchas veces ahorrar sin estrategia detrás no es suficiente.